Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo tiene dos formas de actuación, en acuerdo y en Consejo de Ministros. La primera de ellas implica que el presidente de la República actúa con un ministro o con varios ministros en acuerdo, conforme a la voluntad del Poder Ejecutivo. La segunda forma de actuación es en Consejo de Ministros, en donde el presidente de la República con los respectivos ministros toman una resolución en Consejo de Ministros. Las dos formas de actuación emiten la voluntad, manifiestan la voluntad del Poder Ejecutivo como sistema orgánico. El sistema orgánico Poder Ejecutivo está integrado entonces por la Jefatura de Estado, Presidencia de la República y los respectivos ministerios. Tiene dos formas de actuación, entonces, en acuerdo y en Consejo de Ministros. Tanto el acuerdo como el Consejo de Ministros conforman la voluntad del Poder Ejecutivo, conforman el órgano jerarca del Poder Ejecutivo. En ocasión de lo mencionado entonces, todos los actos del Poder Ejecutivo son siempre firmados por los ministros, actuando en acuerdo con el presidente o actuando en Consejo de Ministros. Si el ministro actúa en Consejo de Ministros y no comparte la resolución final tomada y ello consta en actas, quedará eximido de la responsabilidad penal que pudiese ocurrir a partir de esa resolución, pero mantendrá la responsabilidad política, en tanto la responsabilidad política del Consejo de Ministros es solidaria para todos los integrantes. Recordemos que el Poder Ejecutivo puede delegar sus atribuciones. La Constitución prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros delegue sus atribuciones por resolución fundada. Esto implica, como ya lo vimos, autorizar a un órgano a ejercer una atribución en nombre del titular de la competencia. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede autorizar al ministro de Economía y Finanzas a reglamentar ciertos actos jurídicos. También los ministros pueden subdelegar, no se indica en la Constitución en quiénes pueden subdelegar, y cuando se dicta un acto en ocasión de atribuciones delegadas, en tanto se considera que este acto fue dictado por el órgano jerarca, por el titular de la competencia, recordemos que el órgano delegante, en este caso, al cual se le imputa el acto dictado, tendrá la responsabilidad política por sobre las consecuencias de dicho acto. Por lo tanto, podemos ver que el Poder Ejecutivo, en tanto órgano jerarca, puede dictar una resolución delegando atribuciones en Consejo de Ministros, delegando al Ministerio de Economía, que a su vez puede subdelegar, por ejemplo, en el Director General de Rentas. El delegante, que es el Poder Ejecutivo, y el subdelegante, en este caso, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, tendrán la responsabilidad política por sobre el acto dictado por la Dirección General Impositiva, en el ejemplo planteado que lo hace en ejercicio de atribuciones delegadas. Para ser titular del cargo de Presidente de la República, la Constitución establece que el sujeto deba ser electo conjuntamente con el vicepresidente por mayoría absoluta del electorado en elecciones nacionales o en segunda vuelta, si eso fuese necesario. Esto está previsto en el artículo 151 de la Constitución. En segundo lugar, por renuncia, incapacidad permanente o muerte del presidente y vicepresidente electos antes de tomar posesión, desempeñarán la presidencia y vicepresidencia el primer y segundo titular de la lista más votada a la Cámara de Senadores por el partido político por el cual fueron electos el presidente y el vicepresidente, siempre reuniendo las condiciones para ser senador previstas en el artículo 155 de la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido presidente de la República? Bueno, primero, tienen que ser ciudadanos naturales con 35 años de edad cumplidos. Está prohibida la reelección inmediata, según prevé el artículo 152, y la prohibición comprende al presidente respecto de la vicepresidencia, no puede presentarse a la vicepresidencia, pero no comprende al vicepresidente respecto de la presidencia, salvo en dos casos. En primer lugar, que el vicepresidente haya desempeñado la presidencia por más de un año, en todo el periodo de gobierno, y en segundo lugar, cuando ese desempeño de la presidencia por parte del vice haya sido menos de un año, por un plazo menor a un año, pero la haya desempeñado durante los 3 meses anteriores a las elecciones nacionales.
Suplencia o interinato en el cargo de presidente de la República. Si falta el presidente, el primer sustituto es el vicepresidente. Si falta el vicepresidente, ejercerá la presidencia el senador, primer titular de la lista más votada del partido político por el cual fueron electos presidente y vicepresidente. Si al 1 de marzo el presidente y el vicepresidente no estuvieran proclamados por la Corte Electoral, la presidencia será desempeñada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en una situación de denuncia de fraude electoral, que se haya demorado la proclamación por parte de la Corte Electoral. En tercer lugar, si antes de tomar posesión el presidente se encuentra incapacitado temporalmente, tomará posesión el vicepresidente, y si el vicepresidente está en igual situación, en su defecto tomará la presidencia el primer senador a partir de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución. Designación y suplencia de los ministros. Los ministros son designados por el presidente con perspectiva de apoyo parlamentario. Es una perspectiva futura de apoyo parlamentario. El ministro tiene apoyo hasta tanto no sea censurado por el Parlamento. La Constitución del 67, recordemos que estableció la posibilidad de que el presidente solicite al Parlamento un voto de confianza al Consejo de Ministros. A su vez, los ministros solo pueden ser destituidos por el presidente o en caso de renuncia o en caso de censura del Parlamento que los obliga a renunciar, en este caso, y al presidente a aceptar su renuncia. Frente a la licencia de un ministro, el presidente podrá sustituir al mismo con otro ministro, en este caso habrá un ministro con 2 carteras, o podrá ocurrir que se designe como ministro interino al subsecretario. Recordar que el subsecretario no asciende automáticamente a ser ministro cuando el ministro sale de licencia o no está temporalmente en funciones, sino que debe ser designado por el presidente de la República. Entonces, el Poder Ejecutivo, en tanto tiene 2 formas de actuación, en acuerdo y en Consejo de Ministros, debemos diferenciar que no todas las atribuciones se pueden ejercer en acuerdo. En tanto, hay algunas que específicamente la Constitución establece para ser ejercidas en Consejo de Ministros. Por lo tanto, todas las atribuciones pueden ejercerse en Consejo de Ministros, pero no todas pueden ejercerse en acuerdo. ¿Cuál es la competencia exclusiva del Consejo de Ministros establecida en la Constitución? Bueno, en primer lugar, la declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley. En segundo lugar, la declaratoria de la ruptura de relaciones a nivel de relaciones internacionales o derecho internacional. En tercer lugar, la declaración de guerra, previa resolución de la Asamblea General. En cuarto lugar, la preparación y presentación a la Asamblea General de los presupuestos y rendiciones de cuentas. Posteriormente, la resolución de delegación de atribuciones y la distribución de competencias entre los ministerios. Asimismo, también la designación de los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, siempre y cuando la ley no los haya declarado electivos. Recordemos aquí que el Poder Ejecutivo eleva la propuesta de designación a la Cámara de Senadores, que otorga la venia y allí se produce la designación y la asunción de funciones por parte de los directores. También es competencia del Consejo de Ministros reemplazar a los miembros de los directorios o directores generales cuya venia de destitución se solicita. Mientras se tramita la venia de destitución en Cámara de Senadores, transitoriamente se podrán designar directores generales en los entes descentralizados. Designar miembros de la Comisión Nacional de Educación Física del Consejo Directivo del SODRE, aumentar las atribuciones de los ministros, siempre sobre competencias ya atribuidas al Poder Ejecutivo, y la designación de representantes del Estado en las empresas privadas con participación estatal. A nivel interno, el Consejo de Ministros, recordemos que no tiene previstas sesiones ordinarias, es convocado por el presidente para tratar los temas que preceptivamente deben ser resueltos en Consejo de Ministros. El planteamiento de un tema en el Consejo de Ministros inhibe al Poder Ejecutivo para resolverlo en acuerdo. El Consejo de Ministros, a su vez, dicta su propio reglamento interno en donde se regulan sus sesiones. ¿Cuál es el papel constitucional del Consejo de Ministros en el Gobierno de la República? Bueno, en Uruguay el Consejo de Ministros es presidido por el presidente, que es quien lo convoca. El presidente es el jefe de Estado
y el Consejo de Ministros vendría a ser el jefe de gobierno, en tanto tiene la decisión final en materia de orientación política del gobierno. Si el Consejo de Ministros responde firmemente al presidente, en los hechos el presidente pasará a ser entonces el jefe de gobierno. ¿Cuál es la relación de la forma de actuación acuerdo con el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros es competente para revocar todo lo resuelto por el Poder Ejecutivo bajo cualquiera de sus formas. Por lo tanto, si una resolución original había sido tomada en Consejo de Ministros, la revocación de la misma tendrá que hacerse por mayoría absoluta de componentes del propio Consejo de Ministros. Si la resolución original, por otro lado, hubiese sido tomada en acuerdo, presidente con ministros o por delegación, para revocar dicha resolución en Consejo de Ministros se requiere la mayoría de los presentes en el Consejo de Ministros y con ello la resolución quedará revocada. Clasificación de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Por un lado, tendremos las competencias atinentes a la ejecución de la legislación, publicar, circular, ejecutar, reglamentar. Por otro lado, tendremos una actividad de colegislación, con la remisión de los proyectos con declaratoria de urgente consideración, con la posibilidad de vetar proyectos que provienen del Poder Legislativo. Recordemos que a la hora de aplicar el veto, la Asamblea General para levantar el mismo tendrá 30 días por 3/5 de votos. Asimismo, hay materias sobre las cuales el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa, como por ejemplo las exoneraciones tributarias. En tercer lugar, tenemos atribuciones especiales de administración activa, proveer empleos, destituir, conceder ascensos militares, nombrar personal consular y diplomático. En cuarto lugar, atribuciones de control, las cuales son más intensas para los servicios descentralizados y menos intensas para los entes autónomos. En este caso, en la descentralización por servicios, podrá reemplazar a los directores y designarlos. A su vez, a nivel departamental tendrá la posibilidad de presentar recursos contra los gobiernos departamentales y tendrá la posibilidad de aprobar estatutos y presupuestos de los entes autónomos y servicios descentralizados. Los ministros, por lo tanto, tienen una doble posición. En primer lugar, integran conjuntamente con el presidente el Poder Ejecutivo en sentido estricto a la hora de la toma de decisiones, tanto en el acuerdo como en el Consejo de Ministros, y a su vez son titulares de los órganos unipersonales, ministerios, que están subordinados al Poder Ejecutivo. Los actos administrativos dictados por el ministro siempre pueden ser, cuando generen perjuicio, recurridos por los interesados ante el superior jerárquico, que será el Poder Ejecutivo, el cual podrá revocar o confirmar dichos actos. ¿Cuáles son las atribuciones de los ministros? Bueno, en primer lugar, hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos y las resoluciones. En segundo lugar, preparar y someter a consideración los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estime convenientes. Disponer, en los límites de su competencia, el pago de las deudas reconocidas al Estado, conceder licencias a los empleados de su dependencia, proponer el nombramiento o destitución de los empleados de sus reparticiones, vigilar la gestión administrativa y adoptar las medidas adecuadas para que se efectúe debidamente e imponer las penas disciplinarias, firmar y comunicar las resoluciones del Poder Ejecutivo, ejercer las demás atribuciones que le cometan las leyes o las disposiciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, delegar, a su vez, por resolución fundada y bajo su responsabilidad política, las atribuciones que estimen convenientes. Los subsecretarios son designados conjuntamente con los ministros, nombrados por el presidente, cesan en su cargo con los respectivos ministros y recordemos que cuando falta el ministro temporalmente, el presidente debe designar al subsecretario como ministro interino, en este caso, si pretende que el sujeto ejerza dicho cargo. El ascenso como ministro no es automático en este caso. ¿Cuál es la responsabilidad de los ministros por delito? Bueno, recordemos que la Constitución establece que los ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades y les alcanzarán las mismas incompatibilidades y prohibiciones que a los senadores y representantes en lo que fuere pertinente. Por lo tanto, ya analizamos que los ministros son alcanzados por la responsabilidad penal de aquellas resoluciones que se tomen en Consejo de Ministros, salvo que hayan votado en contra y dicho voto haya constado en actas. Por lo tanto, la extensión a los ministros
en lo pertinente de las inmunidades de arresto y de procesamiento con las que cuentan los legisladores implica, en primer lugar, el ministro detenido infraganti delito se le deberá dar cuenta inmediata al Consejo de Ministros con la información sumaria del hecho. En segundo lugar, el ministro no puede ser procesado por el Poder Judicial si el Consejo de Ministros o la Cámara de Representantes no resuelven por 2/3 de votos que hay lugar a la formación de causa. En este caso estamos en un símil al proceso de desafuero previsto para los legisladores. Si se resuelve por 2/3 de votos que hay lugar a la formación de causa, entonces el ministro podría quedar suspendido en sus funciones y a disposición del Poder Judicial. El ministro es irresponsable por votos u opiniones en la formación del acto administrativo. Esto es aplicable de igual forma que a los legisladores, en el caso de los legisladores previsto en el artículo 112, pero a su vez, como decíamos, tendrá responsabilidad civil si los actos administrativos dictados por el ministro causaren un daño o un perjuicio a un tercero. Esto en aplicación de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. Los ministros no tienen responsabilidad disciplinaria. En todo caso, será el presidente el que valorará la continuidad en el cargo de ese ministro si hay algún acto de indisciplina. Sí tienen responsabilidad política, que es una responsabilidad un tanto más intensa, la cual se tiene frente al Parlamento en este caso. Incompatibilidades de los ministros. Recordemos que hay una extensión a los ministros del régimen de incompatibilidades y prohibiciones de los senadores y representantes en lo que fuere pertinente. Por ejemplo, si un edil es designado ministro, cesa automáticamente en el cargo de edil. Dicha situación no ocurre si es designado como ministro un representante o un senador, en tanto se lo suspende en sus funciones, se le reserva el cargo y pasa a ejercer el cargo de ministro. Cuando renuncia al cargo de ministro o en todo caso es destituido, vuelve a su cargo como legislador. Cuando los senadores y los representantes sean llamados a desempeñar ministerios o subsecretarías de Estado, quedarán suspendidos en sus funciones legislativas, sustituyéndoseles mientras dure la suspensión por el suplente correspondiente. Prohibiciones de los ministros. El artículo 124 de la Constitución prohíbe a los senadores y a representantes y por ende a los ministros, en primer lugar, intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público. En segundo lugar, tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. Tal como lo hemos mencionado entonces, los ministros tienen responsabilidad política ante el presidente de la República y ante la Asamblea General. La designación y destitución del ministro corresponde al presidente de la República y en aquellos casos en donde ocurra una censura parlamentaria, quedará cesante en su cargo sin que el presidente pueda obstaculizar dicho cese. La responsabilidad política de los ministros o del Consejo de Ministros en su totalidad ante la Asamblea General se sigue acorde al procedimiento establecido en los artículos 147 y 148 de la Constitución, que también establecen, como lo hemos analizado, la posibilidad de disolución de las cámaras y de elecciones anticipadas en algunas hipótesis previstas. También son responsables políticamente por los actos dictados en ocasión de la delegación de atribuciones.